cruzadas. Queremos analizar lo que ha sido esta disputa por llegar a la moneda. Estamos para esto con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Bienvenido. Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué te ha parecido a ti esta campaña? Muchos han dicho que es la campaña más compleja, con más roces, algunos dicen con más fake news, donde estamos más polarizados y más extremos, y otros dicen, ojo, ese puede ser una sensación de las redes sociales, de la forma en que hoy día se hace campaña, pero no necesariamente lo que interpreta la ciudadanía no está tan polarizada como se tiende a creer. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, lo primero creo que es una campaña que ha sido sorpresiva. Nadie iba a pensar que a esta fecha el futuro presidente de Chile, estoy hablando de varios meses atrás, la disputa iba a ser entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Modelos que son distintos, bloques que son muy diferentes y que entre sí tienen miradas muy distintas del país. Por tanto, esa especie de contraste lo hemos visto también en la campaña, en la forma que se ha llevado, en los debates, en las interpelaciones que ha habido entre uno y otro. Entonces, por cierto que en el mundo de hoy, este cuento de las fake news ha tomado cada día más características relevantes y lo hemos visto también acá. Hemos visto que ambos candidatos han sufrido por redes sociales inventos de lo que han dicho, inventos de sus programas, y es parte del juego que no nos gusta de la política actual. El fake news se inventó ya hace varias campañas atrás, muy fuertemente en la última campaña de Trump con Biden, y por cierto ha tenido también su acogida en las campañas electorales de América Latina. Entonces, no nos sorprendamos porque hay que entrar ahora a este juego de la fake news, y por suerte también paralelamente han surgido estos sitios, estos grupos de verificar la información que sale en redes sociales, verificar la información que sale también de los candidatos. A veces los candidatos promueven con cifras, con inventos, parte también de esta corriente de las noticias falsas en las redes sociales. Ahora, Rodrigo, es evidente que el tema de las noticias falsas se instaló hace ya un buen tiempo en nuestro país, pero no lo habíamos vivido, y siguiendo un poco lo que decía Carla, tan fuerte en una elección presidencial. Y claro, hay ejemplos, tú das el ejemplo más cercano, digamos, que es el de la contienda Trump y Biden, que ahí, si hacemos un poco la comparación de lo que se vive acá, ya sea en redes sociales o en el comentario del día a día, somos nada, digamos. Ahora, no lo digo como algo positivo, es algo para preocuparse, y obviamente va a depender mucho también del grado de desconfianza que puede tener la ciudadanía a nivel de instituciones, de la política. También hay un caldo de cultivo ahí, ¿no? Pero la política a la fecha ha construido también un terreno fértil para este tipo de cosas, en donde los candidatos un poquito más outsider han también utilizado esta estrategia como mecanismo para de alguna forma captar electores y de esa forma también potenciarse como candidatos. La política es responsable, y los candidatos, algunos también son responsables. Lo importante es que la ciudadanía, y esto es muy relevante, que la ciudadanía sea capaz, por medio de la información, por medio de la información que entregan ustedes también, los medios de comunicación son muy relevantes en este juego de inventar o corroborar noticias, poder indagar más en lo que dicen, poder indagar más en sus proyectos, en sus programas, para que tengan un voto mucho más informado con la verdad, que es lo que a nosotros nos interesa también como parte de las instituciones que forman parte del juego político, los medios de comunicación, analistas, centros de estudio. Sí, vayamos al plano de las ideas y lo que realmente han sido ideas de campaña, los cambios a los programas, los giros que han tenido estos candidatos. También hay quienes dicen, nunca habíamos visto tantos cambios en los candidatos, porque claro, hay aquí una situación particular, que son candidatos que tenían posturas bastante más disímiles entre sí, con diagnósticos diferentes entre sí, y que han tenido ambos que tratar de apostar al centro y moderarse de alguna forma. ¿Cómo has visto tú eso? Porque también uno se pregunta si no termina la gente muy confundida y con candidatos que se han ido como desdibujando en el camino, y algunos diciendo como, ¿será creíble? ¿No será creíble? Yo creo que, Carla, diste justamente quizás la palabra más central de esta segunda vuelta, que es el concepto de la moderación. Tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric representan visiones y programas muy distintos. Si uno lo ubica en el espectro de centro-derecha, cada uno está ubicado quizás al extremo de este análisis. Por lo tanto, el trabajo que han tenido que efectuar en esta segunda vuelta, de cara a este domingo, es justamente moderar sus posiciones. Y para eso uno lo hace de distintas formas, flexibilizando su programa,
cambiando el programa o incorporando personas que de alguna otra forma le incorporen ese grado de moderación necesaria para esta segunda vuelta. Por tanto, ambos candidatos han efectuado cambios, han incorporado personas distintas a las que estaban en la primera vuelta, y efectivamente el gran desafío que tiene tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric es lograr la credibilidad del elector, ver si esos cambios son creíbles, si esa moderación va a ser traspasada a un eventual gobierno, y quizás esa va a ser la clave del domingo, ese grado de moderación si ha sido de alguna otra forma creída por los electores que participarán el próximo fin de semana. Pero era esperable que en un escenario de segunda vuelta ambos candidatos tuviesen que de alguna otra forma moderar sus posiciones y también cambiar sus programas, sus planes de gobierno. Claro, era esperable, es tradicional, es lo que hay que hacer finalmente en términos de la estrategia electoral, Rodrigo, porque tú tienes que llegar a la segunda vuelta y aumentar tus votos, aumentar el bolsón de votos para finalmente ser elegido presidente de la República. Ahora, te tengo una pregunta ahí. ¿Esto también se vio, a tu juicio, impulsado por las elecciones por los resultados de la elección parlamentaria? Como por ejemplo termina un Senado 50-50, mitad y mitad entre las fuerzas de izquierda a derecha. ¿Tú crees que también ahí hay de alguna manera un catalizador para que esta moderación sea aún más potente en algunos candidatos? 100%. El resultado parlamentario de alguna otra forma obliga a los candidatos a entender que la lógica con que van a tener que gobernar va a ser justamente los acuerdos, la conversación, el diálogo y la moderación de postura. De hecho, al día siguiente, no sé si ustedes recuerdan, Carla y Nicolás, al día siguiente del resultado electoral, hasta la Convención Constituyente moderó su discurso refundacional a un discurso más moderado, porque justamente entendió que la ciudadanía, a través del resultado parlamentario, buscaba más conversación, más diálogo, y tanto la Cámara de Diputados, si uno la analiza más sectorizada que por partido, y por cierto, el Senado, se ve una institución política en que están representadas en gran medida los grandes sectores políticos del país, con un grado de moderación relevante que de alguna forma a llevar el desafío del próximo presidente de Chile a dialogar. Va a ser imposible avanzar sin tener esa lógica de moderación y de diálogo y de confluir en términos que de alguna otra forma sean transversales para todo el espectro político. Ahora, me imagino que eso también puede llevar a una crisis de expectativas, ¿o no? En el caso de que gane, te voy a poner el ejemplo de Gabriel Boric. Si gana Gabriel Boric, el diagnóstico que se hace desde su candidatura, desde su sector político, es que Chile necesita cambios profundos, que ha habido 30 años donde no se ha avanzado lo suficiente, se busca dejar atrás los últimos 30 años, estoy volviendo a las ideas originales, ¿ah? Pero últimamente hemos escuchado que hay mayor moderación, hay un realismo también de decir, bueno, en el Parlamento no vamos a tener todas las fuerzas como para hacer cambios demasiado refundacionales. De hecho, en el último debate se le pregunta si un intransable para él es el tema del no más AFP, y ya Boric no pone sobre la mesa la consigna, él dice voy a conversar con todos. Mi pregunta es si entonces eso no puede generar una frustración de expectativas para las personas que opten por esa candidatura y que hayan creído en ese primer diagnóstico. Después podemos analizar acá que podría haber también crisis de expectativas por el otro lado, digamos. No, si alguien vota por Gabriel Boric, pensando justamente en lo que tú señalas, en cambios profundos, en eliminación de AFP, eliminación de la ISAPRE, o por el otro lado, como tú señalabas, con José Antonio Kast, de alguna otra forma en los temas quizás más valóricos, más conservadores, que eran los que a él lo caracterizaban, de retrotraer ciertas normas, como por ejemplo las causales de aborto, etcétera, se va efectivamente a ver una profunda desilusión, porque esos cambios no se pueden dar o no se van a dar con la conformación que tiene el Congreso hoy en día. Es muy difícil que algún candidato imponga por medio de la legislación. Pueden haber cambios que sean por medio de decreto, etcétera, pero por medio de las leyes va a ser muy difícil lograr esos cambios tan profundos que efectivamente de alguna otra forma planteaban ambos candidatos. El concepto hoy que va a estar en boga, sobre todo en el futuro Congreso, va a ser el de moderación y el de los grandes acuerdos. Lo vimos en el debate, no solamente a raíz del tema de la AFP, sino que hubo bastantes guiños al modelo de los últimos años de la concertación. Sí. Un modelo que había sido duramente criticado en primera vuelta,
tuvo una especie como de resurgimiento, de resucitación en el debate del día lunes. Pareció cambiar incluso el diagnóstico, digamos. Era como que había una reivindicación de los últimos 30 años de parte de los dos candidatos. Eso fue bastante llamativo. Ahora, también para analizar el escenario de Kast, Kast también ha sido tremendamente duro con el gobierno de Sebastián Piñera. Él se ha puesto en la oposición, dentro del sector de derecha, digamos, al gobierno de Sebastián Piñera, pero también uno empieza a ver las figuras que aparecen rodeando la candidatura y actuando dentro del comando de José Antonio Kast, y uno empieza a pensar que si él gobierna, probablemente va a tener que echarle mano a personas que han sido parte y pieza importante de este gobierno. Me imagino que ahí también puede haber cierta desilusión, sobre todo en los sectores más duros de estos dos candidatos, que son los que al final, me imagino, respondieron en la primera vuelta, pero que ahora los ven cambiar, mutar, moderarse. Efectivamente. Yo no concibo ninguno de los dos gobiernos sin incorporar dentro de su ejes programáticos, y cuando hablo de ejes programáticos también son las personas que de alguna otra forma lo van a liderar, personas que han estado vinculadas al mundo más cercano al sector de ellos. Me refiero, por ejemplo, al mundo de la concertación en el caso de Boric, y también a un mundo también de Chile Vamos, de Piñera. Es difícil imaginarse un gobierno de José Antonio Kast sin figuras relevantes de Chile Vamos también, que se han incorporado de manera importante en esta segunda vuelta, dándole el impulso quizás necesario. Hemos visto que Paula Daza, la subsecretaria que quizás mejor evaluada al gobierno de Piñera, ha tenido un rol súper relevante en esta segunda vuelta. Por lo tanto, ni Boric ni Kast van a ser capaces de gobernar si no incorporan figuras con experiencia, con capacidad política, y esa capacidad política se da de mayor forma, más palpable, con personas que han tenido contacto con lo que es gobernar. Y en esa línea es muy probable que si gana José Antonio Kast, incorpore personas que han tenido un rol destacado en el gobierno de Piñera, y si gana Gabriel Boric, uno es de esperar también que incorpore personas que han tenido o que tuvieron roles muy relevantes en los gobiernos de la exconcertación. Rodrigo, en un tema relacionado y en lo que es el ambiente previo a las elecciones del día domingo, se espera, se plantea que va a ser una elección bien estrecha. Y ayer, el senador Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional, presidente de un partido político, dice, claro, va a ser estrecho, eso podría ser una posibilidad, y podría definirse en los tribunales electorales. ¿Cómo ves tú esa frase? Yo no la había escuchado nunca, si no me equivoco, antes de una elección. Esta es una elección completamente distinta. Efectivamente hay una estrechez en términos de las proyecciones, pero llegar ya a, de alguna manera, esto para reforzar a los apoderados, lo dijo el senador Chaguán, pero obviamente a días con una situación tan intensa, ¿cómo se puede también ir traduciendo? Claro. Va a depender mucho, Nicolás, de la distancia que exista efectivamente entre cada uno de los candidatos. Uno ve que a veces en una mesa hay distancias de un voto, de 2 votos, y después de un reconteo, efectivamente, las mesas se van cambiando. Si el margen el umbral de diferencia entre José Antonio Kast y Boric es menos de un voto por mesa, eso pasó una vez, en la primera vuelta de Ricardo Lagos con Joaquín Lavín. Lagos ganó por un voto por mesa. Así es. Pero eso fue primera vuelta. Imagínate que ese escenario se dé en una segunda vuelta. Es absolutamente legítimo pensar que quien resulte perdedor tenga el legítimo derecho a pedir reconteo de los votos. Eso lo vemos a nivel de alcaldes, concejales, diputados, senadores. De hecho, todavía creo que la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado, sobre todo de la Cámara de Diputados, hay un par de casos que todavía están en tribunal electoral y eso toma su tiempo. Todas las señales dicen que va a ser una elección apretada, estrecha, y va a depender mucho del margen, como te digo yo, para llegar a un reconteo. En general, las segundas vueltas que hemos visto nosotros siempre ha habido un margen amplio o razonable. Claro. Parece que muy distinto, estamos enfrentados a un escenario muy diferente al que hemos visto otras veces. Entonces, a mí me parece legítimo lo que señala el senador Chaguán, pero eso va a depender mucho del umbral de diferencia que existe entre un candidato y otro. Bien, pues bueno, la respuesta la vamos a tener el domingo. Vamos a estar ahí analizando minuto a minuto, vamos a ver si hay tendencias claras o si esto realmente llega muy, muy reñido y hay que tener que echar mano a la institucionalidad también. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.